Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Odontología para Todos. Este programa se viste de gala con una invitada especial. Ella tiene un amplio currículum que no lo vamos a leer porque pues, el programa no sería suficiente, pero nuestra invitada es especialista en cirugía oral y maxilofacial. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la licenciatura o lo que es la carrera de cirujano dentista. Hizo su especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México y ella es la doctora Norit de Jesús Reséndez Santillán. Bienvenida, Norit, me da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Gracias. Y el tema que nos viene a tratar el día de hoy es acerca de los implantes dentales, que son un tema que tiene en boga aproximadamente unos 20 o 30 años y estamos tratando de hacerlo más accesible para que la mayoría de la población pueda tener la capacidad de poder colocarse estos implantes, ¿verdad? Que son muy necesarios en algunas ocasiones para poder pues, prescindir del desgaste de los dientes adyacentes. Doctora, pues queremos entrar al tema porque quiero también comentarle al público que son temas donde se puede platicar por horas y horas. Y además, para complementar este tema, la doctora va a estar invitada la próxima semana también con un tema de regeneración ósea. Por lo tanto, los esperamos también para que poderle dar continuidad a este programa. Entonces, vamos a ver, doctora. Una de las preguntas que muchos de las pacientes te han de hacer es, antes de colocarme un implante, ¿cuánto tiempo me va a durar o cuánto es la duración que dura en boca un implante? Bueno, por lo general un implante dental se considera como un sustituto de un diente que se ha perdido, ya sea uno o varios dientes. Por lo general, un diente que se ha perdido ha sido por alguna enfermedad y por lo tanto, pues nosotros podemos sustituirlo mediante un aditamento como es un implante dental. Por lo general, el tiempo se considera desde que puede ser de manera permanente. Sin embargo, todos los, digamos, proveedores de los implantes nos recomiendan comentar al paciente que pues tiene un periodo aproximado entre 10 y 15 años efectivo, y algunos otros, incluso autores y científicos en investigaciones, nos avalan hasta 30 o más años de tiempo en boca. Y bueno, yo creo que ahora, como está la tecnología, la biotecnología, los materiales que se emplean en nuestro campo, que es la odontología, van haciendo que se prolonguen el tiempo de duración. ¿Por qué? Porque cada vez son más compatibles, cada vez son mejores, y yo digo que eso también varía muchísimo de acuerdo al paciente. Tiene que conservar muy buena higiene, mantenerla y regresar a sus revisiones periódicas, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y como cuántas visitas posteriores a la colocación de los implantes se requieren, doctora? Después de tener un implante dental en boca, por lo general, digamos que es un tratamiento que como pues todos debemos de recibir mínimo al menos unas 3 veces al año en visita al odontólogo o al cirujano, al periodoncista o al especialista que se requiera también para recibir este tipo de digamos, tratamiento subsecuente a la colocación del implante. ¿Quiénes son los pacientes que son candidatos a recibir un implante? El implante dental se encuentra actualmente, como usted mencionó, y gracias a la tecnología que hay existente, pues se requiere en pacientes que tienen, como le digo, una enfermedad dental, como por ejemplo aquí estamos observando en las imágenes que tenemos un diente que se perdió por una endodoncia mal realizada o bien por el tiempo de evolución. Se observa que después de hacer la extracción podemos realizar en esa misma cita la colocación
inmediata o post-extracción, así es como se conoce clínicamente del implante dental en la misma cita, y por lo tanto pues podemos acortar tiempos. Inmediatamente también al colocarlo se puede colocar injertos óseos que nos ayuden a que la cicatrización del implante o bien la adaptación del implante con el hueso en la boca del paciente sea mucho mejor y por lo tanto tenga una mejor evolución y permanencia en la boca. Posterior a esa colocación se hace, digamos, como la preparación de la rehabilitación o bien la corona que va a recibir ese implante para que ya quede en función y estética en boca. Entonces, con respecto a las imágenes que acabamos de ver, bueno, podrán ver todo el proceso desde que llega el paciente, obviamente con una restauración hecha posterior a un tratamiento de endodoncia, donde el paciente se le tuvo que retirar ese diente, un incisivo central superior del lado derecho. Al momento de retirarse, la doctora, bueno, le toma una fotografía a este diente por fuera, donde vemos el material plástico que nosotros le llamamos gutapercha, unas puntitas rositas que salen entre la raíz, lo cual quiere decir que, bueno, se extralimitó la obturación saliéndose esta parte y, bueno, lo que genera es que entonces entra en contacto con el material que está circundante a la raíz del diente, se infecta y obviamente pues no da tiempo a la recuperación, motivo por el cual se tuvo que hacer la extracción y aquí lo interesante es que no en todos los casos está indicada o hay que tener mucho cuidado en cuanto a la colocación del implante post-extracción. La doctora, bueno, pues retiró el diente, limpió muy bien el área, se tuvo que a lo mejor socavar o ¿cómo podríamos llamarlo, doctora? Se hace una preparación, exacto, como si fuera un socavado o se hace un hueco, digamos, en el cual se pueda adaptar el implante que se eligió, ya sea de la medida en largo o en ancho del implante. Porque en realidad también, como dice la doctora, se tiene que escoger también el implante con tiempo para que sea el adecuado. No podemos colocar un implante angosto en un espacio ancho y viceversa, ¿verdad? Entonces, y también la longitud, porque hay otras estructuras que están abajo de la raíz que nosotros no nos podemos extralimitar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿se pueden reemplazar la totalidad de los dientes o hacer una dentadura completa, doctora? Claro, eso actualmente es una ventaja, ya que al perder todos los dientes, pues se pierde la función de la masticación, se pierde además la estética de la sonrisa de un paciente. Entonces es ideal que, digamos, como el primer tratamiento para un paciente que ha perdido todos sus dientes son implantes dentales múltiples, los cuales pueden rehabilitarse con prótesis de igual manera total, tanto en la parte de arriba, o en la parte maxilar y la parte de la mandíbula. Eso es muy interesante, claro, obviamente tiene su costo, Claro. ¿verdad? Y como yo mencioné al inicio del programa, a mí lo que me gusta es que cada vez está más accesible para la población en general, puesto que en sus inicios lo que era la implantología obviamente estaba como nada más para un grupo muy selecto de la población, ¿verdad? Entonces, pues bueno, también la comunicación para poder conseguir todos estos productos que son más que nada productos de importación. Los implantes de mayor calidad normalmente vienen de Europa, no sé, doctora, no quiero mentir, pero normalmente vienen de Suiza, Claro. ¿verdad? Es suizos, a veces alemanes, pero vienen de la parte de Europa Central y se han intentado hacer, digamos, genéricos, implantes genéricos en Sudamérica, en Asia, que tienen un costo menor, pero el control de calidad obviamente también es menor. Entonces, es por eso que a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la selección de la persona que nos va a colocar el implante y no nada más en cuanto a implante, sino en cuanto a odontología, la selección de la persona que te va a atender siempre debe de ser basada en la calidad del material que utiliza y en el profesionalismo que emplea al atender a sus pacientes y no poder mezclar materiales que a lo mejor son genéricos o de dudosa procedencia para poder disminuir el costo del material y poder ofertar material que haga o atraiga a los pacientes con costos bajos, ¿verdad? Entonces, doctora, en cuanto a esto, ¿qué nos puede decir? ¿El material que se utiliza normalmente es muy difícil de conseguir? ¿Usted tiene alguna preferencia por algún material en especial? Exacto, depende, digamos, de las circunstancias, es decir,
de qué caso tenga el paciente o de qué vamos a realizar en el paciente para poder elegir los materiales. Como usted mencionaba, por lo general elegimos los materiales con un estándar de calidad muy alto, con un respaldo científico y de investigación que sustente el material que nosotros vamos a colocar en boca en el paciente, ya que es ideal que nosotros operemos un éxito en cuanto a materiales y sobre todo a la manipulación de los mismos y en el caso también del paciente en el implante. Pues me gusta mucho la explicación que le estás dando al público. La verdad es de que es muy importante tener un control y también un control de la higiene al momento de colocarse. Entonces, se siguen unos protocolos especiales para la colocación de los implantes y, bueno, pues en realidad estas técnicas deben de ser hechas por especialistas. ¿Quiénes colocan los implantes? Pues como dijo en un inicio la doctora Reséndez, es por periodoncistas, por personas que tienen una especialidad como la doctora en cirugía oral y cirugía maxilofacial. El cirujano oral es una especialidad que a lo mejor en un año o en dos se termina, pero una vez que se decide hacer cirugía maxilofacial, el especialista continúa y hace algunas prácticas, lo que es cirugía ortognática, comprende no nada más la parte bucal, sino el macizo facial, y ellos se ven involucrados con una parte más completa, una parte más compleja de lo que es la especialidad en sí. Entonces, también no es lo mismo un cirujano bucal que un cirujano maxilofacial. No sé si estoy equivocado, doctora. Claro, por lo general nosotros tenemos una especialidad que dura 4 años, dentro de las cuales estos 4 años nos pasamos mucho tiempo invirtiendo tanto en la parte del estudio teórica como en la parte práctica. Es ideal o indispensable que pongamos nuestras manos en personas, incluida pues obviamente otros especialistas que hemos obtenido, digamos, nuestro grado de estudio de acuerdo a muchísimas horas de esfuerzo y trabajo. Doctora, ¿a qué edad o a partir de qué edad el paciente es candidato a la colocación de implantes? Es muy importante saber que el crecimiento de nuestra cara termina a ciertas edades, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, un implante dental se debe colocar hasta después del crecimiento completo del paciente, ya que si nosotros colocamos un implante en una edad en la cual es prematura su colocación, pues puede fallar el implante en corto o mediano o tal vez en largo plazo. Es súper importante saber que la edad ideal en las mujeres, digamos, es después de su crecimiento, de mayoría de 16 años en adelante, y en los hombres entre un promedio de 18 a 21 ya podemos hacer la colocación de este tipo de implantes. Bueno, yo he visto con respecto a esto, colocación de implantes de forma prematura en pacientes que aún no han terminado de crecer y luego se quedan en infraoclusión. ¿Qué es lo que sucede con infraoclusión? Es decir, bueno, se coloca el implante y en un inicio queda muy mono, queda muy bonito, Exacto. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El paciente, como usted dice, no ha terminado de crecer, el paciente sigue evolucionando, los maxilares crecen a lo ancho, a lo largo y también hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento el implante lo que hace es que se queda en su lugar, ya no hay crecimiento, ya no experimenta crecimiento las estructuras circundantes y sin embargo el resto de la cara o el resto de la boca sí, y entonces los dientes pueden seguir erupcionando, jalando su hueso y entonces al final queda un diente arriba y un diente abajo. En el caso de los dientes superiores o en el caso de los dientes inferiores, pues bueno, siguen saliendo los dientes de abajo y hay un desnivel, digámoslo así, donde el implante se queda sepultado o en infraoclusión, ¿verdad? Entonces, tenemos también que tener un poco de paciencia para la colocación del implante. Mientras tanto, a lo mejor se pueden utilizar algunas provisionales o dientes que pueden cumplir con esta función estética de tener la apariencia en lo que adquirimos la madurez suficiente. Y en cuanto a lo que es la madurez, eso varía de una persona a otra, incluso es un complejo racial, no me dejarás mentir, pero bueno, nosotros los latinos tenemos un índice de madurez o una tasa de madurez más rápida, se presenta antes que en las razas nórdicas, en Noruega, en Escandinavia, en todos estos países donde a veces hasta van 2 años atrasados o más
atrás que nosotros los latinos en cuanto a madurez. Pero bueno, este es un tema que da mucho de qué hablar, podríamos estar hablando horas y horas, Norit, y bueno, pues yo te voy a tutear, Norit. Claro, gracias. ¿Por qué varían los costos en cuanto a los implantes en el mercado? Pues como mencionaba usted anteriormente, doctor, la verdad es que hay actualmente en el mercado muchas opciones de implantes, es decir, muchas opciones de materiales, de aleaciones, que el implante del cual está hecho el cuerpo del implante, por las que pues puede variar, digamos, de acuerdo a la calidad del metal, el costo del implante en sí. Entonces, también incluso en cuanto a injertos óseos y otros materiales que utilizamos como apoyo para el implante, de igual manera existen muchos orígenes, digámoslo, tanto de origen de país o el sistema en que se manufactura el producto, o bien, como les mencionaba, los materiales de los que está hecho el producto. Y bueno, explícanos un poco más, ¿cuáles son los materiales más comunes de los que se hacen los implantes? El material, digamos, ideal que actualmente se está manejando, ¿sí? Y que tiene un trasfondo de investigación muy alto, es el titanio en grado 4 o el tipo 4, digámoslo así. Un componente, digamos, ideal o esencial o en mayor parte debe de ser este material. Hay otras aleaciones que se utilizan, como son el cromo cobalto, y actualmente se está utilizando mucho el circonio, como las carillas carillas o bien coronas que ustedes escuchan o están familiarizados de escuchar que son de circonio. Ahora también este tipo de material ya se introdujo para la elaboración del cuerpo de un implante dental. Desde tu punto de vista, ¿qué es mejor? O sea, ¿o ya hay los estudios suficientes como para hacer una comparación entre qué es mejor, el circonio o la circonia? Los dos son correctos. Circonio, circonia, o no sé, el titanio cubierto de hidroxiapatita. ¿A qué te refieres cuando dices titanio tipo 4 también, para que le expliques al público? Claro, los metales son de acuerdo al grado de pureza, entonces el titanio, digamos, tipo 4 es un elemento muy estable y puro y que permite tener una osteointegración, es decir, una cicatrización al hueso del paciente muy íntima que de la apariencia, tanto en función como, digamos, anatómicamente a la raíz de un diente. Entonces, entre mejor sea el titanio o mejor sea la aleación de la que está hecho el implante, pues, digamos, va a tener mayor tiempo de vida este implante, tanto en función como estética en el paciente. Y comparado con la circonia o circonio, como usted mencionó, pues actualmente es más nueva, digámoslo, en cuanto a cuerpos de implantes dentales, en cuanto a la estructura de un implante dental. En la odontología de restauración, es decir, en las coronas o en las carillas, como mencionábamos, ya tiene un poquito más de tiempo, pero sí, el dióxido de circonio en implantes es relativamente, digamos, nuevo comparado con el titanio. A mí lo que me preocupa es la dureza de la circonia. Entonces yo no sé si ahí tenga un efecto positivo o negativo en la colocación de un implante de circonia. Entonces, no sé si tenga algún sistema como interno, como de muelleo, para que al momento de estar este implante de circonio en contacto con el hueso, vaya a poder, digamos, amortiguar los golpes de la masticación, el golpeteo al estar masticando. ¿Qué me puedes decir al respecto? Una de las indicaciones del circonio o de la circonia en un implante dental, sobre todo, es en el área estética. ¿Por qué? Porque encontramos que como el cuerpo del implante por lo general es de un color metálico, es decir, como un acero o que podemos ver nosotros comúnmente, la circonia es de color blanco o digamos de un color que es más estético, incluso por debajo del hueso. Por eso, como usted dice, es indicado en su mayor parte en la región de la parte de adelante o de enfrente, precisamente sobre todo porque actualmente sabemos que el grado, digamos, de soporte o de aguante de las fuerzas de la masticación es menor en la parte de enfrente o en los dientes de enfrente que en los dientes posteriores o en las molares. Entonces la circonia, digamos que como primera opción, en mi caso como digamos, o sea, especialista en el tema, pues lo utilizaríamos más como apoyo en la parte anterior. Ay, me encantó tu explicación porque realmente creo que cumple con las expectativas, lo que la gente en casa estamos esperando ver. Y bueno, la verdad es de que la circonia, al momento de que nosotros pongamos un trabajo estético, por ejemplo, una corona libre de metal, la translucidez la hace ver más bonita, es más biocompatible, claro, y entonces es mucho mejor que cualquier otro inserto metálico, que a lo mejor si es de titanio, pues es muy bueno y todo, pero en cuanto al factor estético
no cumple las expectativas estéticas y también por esto se coloca en la parte anterior. Entonces, o a lo mejor hacer una combinación, un híbrido, donde el implante sea de titanio, tipo 4, y los insertos por donde va a colocarse la corona sea de circonia también, para que sea así como que lo mejor de los dos mundos, vaya, Claro. ¿verdad? Bueno, mucha gente se ha de preguntar, bueno, después de todo esto, quiero que sepan que no se pueden quitar una vez que se colocan los implantes, pero te llegan a preguntar los pacientes si se los pueden remover o si para limpiarlos o algo en consulta. Por lo general, siempre existen muchísimas dudas y esa es una de las más frecuentes, doctor. Efectivamente, nosotros no podemos retirar el cuerpo completo del implante. ¿Qué quiere decir? El implante y la corona sobre la cual va el implante, pues no podemos retirarlo todo. Sin embargo, sí se puede retirar la parte la parte de la corona, que es lo que vemos normalmente en la boca, para poder hacer limpieza o incluso la sustitución cuando el paciente tal vez ya no le guste, digamos, el aspecto como se ve, ¿sí? O el desgaste que propiamente pueda tener un material dental en uso continuo en años en la boca. Pues eso es muy bueno que ustedes sepan en casa, porque además una vez que se integra el implante es muy difícil colocarlo, entonces debe de ser eliminar el margen de error y ser colocados por un profesional, porque no es cuestión de ir a colocar una tachuela o ir a colocar un clavo en un muro, que en realidad, bueno, pues al final de cuentas uno quita el clavo, resana la pared y no pasa nada, pero en boca, en el momento en que le colocan a uno un implante que es una especie de tornillo que se coloca, si está mal colocado es sumamente complejo retirarlo, y además de que para colocarlo, como cada doctor tiene una técnica, unos materiales diferentes, si yo, por ejemplo, coloco un implante dental genérico hecho en Brasil, por decir algo, para retirarlo yo voy a necesitar a lo mejor los insertos específicos para ese implante. Entonces, si un paciente mío que yo le coloqué mal, supongamos, espero que, yo ni coloco implantes, pero bueno, vamos a hacer una simulación. Yo coloco el implante y entonces falla el implante. A la hora de retirarlo, va con la doctora y la doctora maneja otro tipo de tecnología, entonces ella se le va a complicar muchísimo, ¿cierto? Sí, puede tener un grado de complejidad tal cual que si no tenemos, digamos, como usted dice, los insertos de ese tipo de sistema específico brasileño, como usted dio el ejemplo, pues tendríamos que quitar más hueso del paciente. O sea, sacrificaríamos, digamos, el implante que ya el paciente invirtió para colocarse y aparte sacrificaríamos el tejido que está alrededor del implante, llámese hueso, llámese encía y llámese todos los demás células que se encuentran alrededor de un implante que lo hacen que funcione. Entonces, al momento de colocar un implante es muy importante que sea en una posición ideal y adecuada para no tener que hacer un retiro del mismo. Y bueno, ya para despedirnos de este programa que ha sido muy interesante, doctora, y te agradecemos tu presencia, nos queda hacer un pequeño resumen donde a nosotros lo que podemos hacer es recomendarles simplemente ir por una persona experta en colocación de implantes, un especialista en periodoncia, un especialista en cirugía maxilofacial de preferencia y algunos especialistas en rehabilitación que también colocan implantes y después los rehabilitan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, espérenos una semana más para darle continuidad a este tema de implantes dentales con un tema muy interesante que es regeneración ósea, que van muy de la mano, doctora. Y entonces sí, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Al contrario, Norit, muchas gracias por la invitación. y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.